Desde ahora tienen que estar dando el mensaje de los 3 ángeles y haciendo lo mismo que no. Pero va a llegar la hora, va a llegar una hora de aprieto donde el Espíritu de Dios va a dirigir a su pueblo y va a tener que penetrar en la ciudad y va a vivir. Estos son estudios extras que tenemos. Va a vivir mucho más tiempo pregonando el mensaje del fuerte clamor en las ciudades que en el campo. Va a llegar un momento en que el pueblo de Dios va a estar más en la ciudad que en el propio campo, en tiempo de terrible juicio, de terrible angustia. Y hay muchos que van a tener que aprender en aquel momento, como dice, hay algunas citas que lo dicen, en aquel momento lo que nosotros nos tardamos tiempo por aprender. El pueblo de Dios enseñando, predicando, proclamando y haciendo una obra que el Espíritu Santo es quien lo va a mover para hacer todo esto. Yo digo que hay 2 grupos, que ahí también se ve, ejemplo, los mártires y los 144.000. Uno morirá, dar testimonio en vida para salvación y otros quedarán vivos. Porque nosotros realmente tenemos que ver con los obedientes y los desobedientes. Van a morir desobedientes, obedientes, pero se salvará el que muere en Cristo. Porque realmente, yo siempre digo, yo veo, ¿no?, que Dios compara lo bueno, es decir, del cielo a la tierra. Y el agua con calidad, los manantiales, todo bueno viene de la montaña. Y cuando hablamos de ciudad, dice, en el sentido figurado de Egipto, ¿quién es? Las grandes ciudades. Entonces tenemos que analizar cuando me habla de llano. Hay que indagar también, porque no es simple, no. El llano. No, que la montaña no habla, no es lo que está diciendo, porque una mesa tampoco habla. Yo lo que está es tratando de comparar. Vamos a ver eso aquí ahora. Estamos haciéndole una pregunta a la palabra de Dios. ¿De dónde viene el fuerte clamor? A las ciudades, al mundo, de los montes, dice Dios. Hablando con todos los moradores de la tierra. Salmo 72, versículo 3. Amén. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Los montes, ¿los qué? Los montes llevarán paz al pueblo. Los montes llevarán, ¿qué cosa? Paz al pueblo. Llevará Cristo. Mensaje. Y los collados, justicia. Cuando se habla de los collados, lo mismo, los montes. Le van a llevar al pueblo, los montes, le van a llevar la paz, pero también le van a llevar la justicia. ¿Qué cosa es la paz que los montes le van a llevar al pueblo? Ahora lo vamos a ver en otro texto. Un texto que se parece mucho a este. ¿Y qué cosa es esa justicia? El mismo corazón del mensaje, la justificación por la fe. Cristo, justicia nuestra. Ahora el texto dice, los montes llevarán paz al pueblo. Pregunto, ¿los montes llevarán paz al pueblo? ¿Los montes van a predicarle al pueblo? La pregunta es, ¿los montes hablan? No, lo que estén en los montes. ¿Los montes hablan? No. Isaías nos va a decir ahora, nos va a aclarar un poquitico. Isaías 52, versículo 7 en adelante. Miren lo que nos dice aquí. El mismo texto, pero Dios nos explica a través de quién va a hacer que los montes lleven paz al pueblo. Cuán hermosos son sobre los montes. Hay un grupo que va a estar aquí sobre los montes. Los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. ¿Qué cosa es las alegres nuevas? ¿Qué cosa es la paz esa que estábamos viendo ahí en el Salmo? Las alegres nuevas, el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio eterno. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, a Sión, tu Dios reina. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. En el versículo 8 nos dice quiénes son esos que van a estar sobre los montes. Nos dice, voz de tus atalayas. Alabado sea el nombre del Señor. Alzarán la voz juntamente, te darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Versículo 10, mira lo que dice. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Dice que Jehová desnudó su santo brazo. Cuando se habla del santo brazo de Jehová que se desnuda contra las naciones, ¿se acuerdan lo que hizo con Egipto? El brazo poderoso de Jehová que cayó sobre la nación. Son las plagas que van a caer ahora sobre todas las naciones. Dice, todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Apartaos, miren lo que dice Dios a su pueblo. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Está diciéndole Dios inmundo a qué cosa, a las ciudades y a los que moran en ellas. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque no, miren qué cosa más grande esto que estamos leyendo aquí.
porque no saldréis apresurados, como otros van a salir desaforados y huyendo de las ciudades. No saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Amén. Alabado sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. La palabra de Dios habla bien claro. Vamos a otro testigo más, para seguir entonces con otra cosita que quería decir aquí. Vamos a Miqueas. Miqueas. Capítulo 7. Miren aquí en el versículo 13 lo que dice. Y será asolada la tierra, ¿verdad? A causa de sus moradores. Por todo esto que están haciendo, por lo que presentamos aquí ahora mismo. A causa de sus moradores, la tierra va a ser Asolado. por el fruto de sus obras. Eso que trajo el Papa con todas las iglesias protestantes, hablando del domingo por el clima, engañando a través del tema de la pandemia y todo lo demás. Apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la ¿qué? ¿Qué dice allí? En la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galat, como en el tiempo pasado. Ahí donde mora el pueblo que va a llevarle paz al pueblo, la justicia y todo lo demás. En la montaña, es el verdadero pueblo de Dios. Yo le mostraré maravillas, como en el día que saliste de Egipto. ¿A quién Dios le mostró maravillas? Estos salmos me llenan a mí de alegría, porque nos están diciendo todo lo que va a acontecer con nosotros. Cuando llega la hora de ley dominical, a veces nos dice, pero señores, ¿qué vamos a hacer cuando llega la ley dominical si tenemos que ir a predicar y la cosa se pone tensa? Dice el Señor que nos va a mostrar maravillas. Amén. Va a caer plaga sobre Faraón. Amén. Va a caer plaga sobre la hija, sobre el hijo de Faraón, sobre la tía de Faraón, sobre los eunucos que están allí en el gobierno de Faraón, sobre todo lo que te rodea, pero sobre tu pueblo te mostraré a ti maravilla. Y sigue diciendo, las naciones, todas las naciones, verán y se avergonzarán todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, dice, se ensordecerán sus oídos, se van a quedar atónitos con lo que va a estar sucediendo, ¿verdad? Lamerán el polvo como culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros. Ellos no proclamaron encierros. El Señor ahora es quien lo va a encerrar a ellos. La misma ley es para ellos y ellos no le pagan. La misma cosa, que espada mata, espada muere. Lo mismo se va. Dice, y se volverán, para terminar el texto, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué significa eso de que temerán? El mensaje de los 3 ángeles comienza diciendo, temer a Dios y darle gloria. Muchos de ellos, aún los grandes de la tierra, y cuando nos quieran llevar frente a los grandes de la tierra, vamos a dar el mensaje y muchos de ellos van a temer. Se van a convertir. Porque Dios va a hacer maravilla a través de nosotros. Así que no tenemos que temer. Ahora, hay algo grande que decir. El pueblo de Dios debe irse para el campo, ¿verdad? Pero, la cita dice claramente para dónde es que el pueblo de Dios debe de irse. Y la cita dice que es para un puesto de avanzada. Y yo sé que eso es lo que está tratando de lograr el remanente del Señor, que se haga un puesto avanzado. Y hay cosas aquí que tocar con respecto a eso. ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios no ha sido más exitoso. El sellamiento que tenía que haber venido hace mucho tiempo atrás, desde el 88, entre sus hijos, se retuvo y está paralizado en este momento por no ser obediente. Por ser un pueblo desobediente, se ha postergado el sellamiento. Y lo dice en el libro Fe, la fe por la cual vivo, el 9 de octubre. Está en las cartas 106, 1897. La palabra de Dios proyecta que el pueblo debe de irse para el campo, pero no debe de irse solo, en caso de los que no se han ido todavía. Y en caso de los que están, Dios tiene que decir algo aquí, en el día de hoy, que nos va a servir para todos los que estamos aquí. Un solo golondrino, dilo a ella, hermano, no compone que
Nadie te ayuda. No puede avanzar. Un solo golondrino, como dice, no compone verano. Como mismo está el hermano, que nadie lo ayuda en la agricultura, pocas personas lo ayudan. También hay otros hermanos que pocas personas lo ayudan o nadie ayuda para la proclamación del mensaje. Por eso Dios dice con claridad que el pueblo debe de despertarse al verdadero mensaje de cómo es que hay que hacer para irse para el campo. Ahora Dios va a decir cómo hay que irse para el campo, cómo no irse para el campo, cómo irse y cómo no irse. Porque al irse de una manera incorrecta, van a haber graves fracasos. También van a haber graves fracasos. La palabra de Dios nos habla de un ¿qué? De un puesto de avanzada. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué cosa es un puesto de avanzada? ¿Qué es un puesto de avanzada? A ver, ¿alguien me puede decir qué cosa es un puesto de avanzada? Un puesto de avanzada es un lugar donde se crean ciertas condiciones para vivir allí y que sea un lugar de fácil acceso a la ciudad para salir a dar el mensaje. Un lugar donde tú puedas prepararte espiritualmente. ¿Así? Está bastante cerca, otra persona más. Vamos a hacerlo de forma rápida para poder... Agregándole a lo que ella está diciendo, para mí un puesto de avanzada viene siendo como una retaguardia, que uno se prepara, tanto espiritualmente que físicamente, y luego salir a las ciudades, Muy bueno eso. a las Muy ciudades, a hacer ese mensaje. Pero además de eso, en ese mismo puesto de avanzada se van a ir preparando las condiciones para que esa persona que está en el puesto de avanzada pueda aprender un poquito de la agricultura, de las cosas del campo, de los hábitos del campo, de los remedios naturales y parece depurando. De todo un poco. Amén. Pero, Yo quería hacer ¿quieres añadir aquí tú? un ejemplo es el mensaje de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. ¿Es diferente el mensaje? Esa es la pregunta. El mismo Es mensaje. el mismo mensaje. Ahora, un puesto de avanzada es tener el futuro en el presente. Si yo estoy viviendo hoy, tengo que preparar ya la comida de mañana. Es decir, un puesto de avance, lo mismo que va a acontecer mañana, tengo que tenerlo ya desde hoy. Es decir, que yo tengo que estar avanzado en el futuro. Pero lo que realmente es un puesto avanzado es la preparación que tenemos que tener para lo que viene. Ya algo preparado, listo, para cuando venga, no nos sorprende y tampoco padezcamos de qué, de las necesidades que van a venir, porque no vamos a sembrar el mismo día. Todo tiene que estar ya avanzado, es decir, en avance. Vamos a tocar algunos punticos que tenemos que abrir bien los ojos y que Dios nos ayude a poder entender. El puesto de avanzada es un término que no es un término cristiano. No es un término religioso. Cuando ustedes van a buscar puesto de avanzada, lo busquen en Google, lo busquen en Wikipedia, eso no aparece, puesto de avanzada. A veces le sale, cuando usted pone puesto de avanzada y le va a buscar, le sale avanzada militar, entre paréntesis. El puesto de avanzada es un término militar. ¿Un término cómo? Un término militar. Y yo no se hace la pregunta, ¿pero qué tiene que ver lo militar con lo espiritual? Dios permitió que la profeta tomara esta expresión, puesto de avanzada, para que su pueblo remanente pudiese entender cuál era el propósito de Dios para los días finales. Un puesto de avanzada tiene que ver con los ejércitos del tiempo de antes, cómo era que ellos conquistaban la ciudad. Y es más, le voy a decir aquí qué significa un puesto de avanzada. Puesto de avanzada es lo mismo que una avanzada militar. Avanzada militar. Y le leo rapidito el término. Es un destacamento de tropas distribuidas a ciertas distancias de la fuerza o la formación principal, por lo general a una distancia mayor de un supuesto objetivo, en una ubicación remota o escasamente poblada, posicionado para hacer guardia frente a instrucciones no autorizadas y ataques por sorpresa. Eso es lo que va a hacer los que están en puestos avanzados. Van a dar ataques por sorpresa. La retaguardia. Es por lo general una pequeña base militar. Siempre que busquen van a ver que esto es algo que es militar. Una pequeña base militar o el asentamiento en una frontera, límite de otros países o región. Las avanzadas o puestos de avanzada
suelen tener forma de fortificaciones, fáciles de desmantelar. En algunas ocasiones sí tienen un objetivo de contención o avistamiento, sobre todo marítimo. Una avanzada puede estar formada en forma de un búnker. ¿Qué significa un búnker? Una trinchera, Como una trinchera, metida bajo pero tierra. una trinchera fuerte. Una Bajo trinchera tierra. que es de hierro puro Bajo tierra. con hormigón. Algo que nadie puede destruir, que es indestructible. Eso es lo que quiere Dios para su especie de pueblo. refugio. Que el pueblo del Señor esté indestructible en un lugar X para ir a atacar al enemigo, para tomarlo por sorpresa, ¿verdad? Ahora, hay mucho más con respecto al tema del puesto avanzado y yo le voy a tomar porque tomé algunas cosas. La sierva del Señor, Guay, utiliza este término para describir un plan estratégico. Utiliza este término militar para describir un plan estratégico de evangelismo en los últimos días. Un plan estratégico, el plan de Dios para el pueblo remanente escatológico de los últimos días. Es un grupo de personas que están en el puesto de avanzada, ya lo vamos a tomar de forma espiritual, un grupo de personas fuera de la ciudad, atacando la ciudad, constantemente la ciudad, y planificando para derribar sus murallas. Así como estaba planificando Roma cuando sitió Galo, que se tuvieron que irse para atrás, y luego vinieron en el 70 y así fue ya, para meterse por completo. Ellos planificaban, formaban tropas, hacían trincheras y penetraban, así como dice Lucas 19, harán cercos contra ti y te derribarán por tierra. Esto es lo que tiene que hacer el pueblo del Señor en las ciudades, hacer planes grandísimos para penetrar en las ciudades a través de los puestos de avanzada. El puesto de avanzada requiere de muchas cosas. Necesita varias cosas que formen como tal a un puesto de avanzada. Ahora vamos un poquitico más adelante porque Dios nos tiene que hablar con respecto a todo esto. El plan de Dios no es que una persona, yo le tengo que pedir perdón a muchos hermanos porque hace mucho tiempo venimos predicando este mensaje también. El mensaje lo predicamos completo. Tenemos que ser íntegros en todo. Predicamos 3 ángeles, predicamos justificación por la fe, predicamos santuario, predicamos todo. También tenemos que predicar acerca del tema del campo. El tema del campo, hay muchos que lo predican desde un tono de que hay que salirse y partirse por la primera, salir de las ciudades, pero ya sin saber las consecuencias. No es fácil, hermano, para personas que viven en la ciudad, abandonar la ciudad y irse para el campo haciendo la voluntad del Señor. No es algo fácil. Dios proveerá de todo, pero no es lo mismo a alguien que vive en el campo abandonar a ir a otro lado también del campo que una persona que vive en la ciudad. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el plan del Señor nunca fue que se fuera una persona sola. El plan de Dios no es que se fuera una familia para el campo. Ese no es el plan de Dios. Tenemos mucho que aprender. Cada día tenemos que aprender. El plan de Dios es que se hagan puestos de avanzada. Es más, Dios nunca dijo que las personas que se vayan solas para el campo son los que van a dar el fuerte pregón. Voy a leer algunas citas en el libro de Evangelismo, página 60. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. En nuestros esfuerzos por adquirir propiedades en el campo a un bajo precio. Y desde estos centros de avanzadas debemos trabajar en las ciudades. Miren que Dios lo dice vez tras vez. La misma cita la dice en diferentes lugares vez tras vez. Y cuando lo dice por algo. Y ahora vamos a llegar a una misma conclusión. Desde estos centros de avanzadas debemos trabajar en las ciudades. La misma página, otra cita más. Es designio de Dios. ¿Qué significa designio? El propósito de Dios. Lo que Dios quiere llevar a cabo es esto ahora. Es designio de Dios. Que nuestros hermanos se establezcan fuera de las ciudades y desde estas avanzadas, a las que lleguen, amonesten a las
ciudades. Fíjate que nunca en las citas te dice que deben establecerse a un lugar que no sea puesto avanzado. Cada vez que lean van a encontrar siempre en contexto, aunque estén leyendo el hogar cristiano, que estén leyendo el libro El Evangelismo, Obreros Evangélicos, el libro De la Ciudad al Campo, el libro, hay otro libro que se llama La Evangelización en las Ciudades, que ese libro me abrió mucho los ojos con respecto a esto, porque yo no lo sabía y se lo digo, le digo la verdad. Ustedes saben que hay dos motivos principales, hay varios motivos por los cuales hay que salir de la ciudad, porque va a ser destruida la ciudad, porque varias cosas. Porque viene ley dominical, porque varias cosas. Pero el principal de los motivos, ese sí lo sabía, era hacer de la búsqueda de la espiritualidad lo primero. Tenemos que buscar a Dios, una comunión con Dios tan estrecha, en espíritu, alma y cuerpo, y donde único se logra, evento de los últimos días, página 100, es en el campo. Ni una familia de cada 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. Eso lo sabemos perfectamente. Pero nunca me imaginé que el segundo de los propósitos era el amor al prójimo. No lo sabía. El primero tiene que ver con la primera parte de la tabla de la ley. Esta comunión con Dios, este acercamiento a Dios. Y el primer propósito de salir de la ciudad es este. Comunión con Dios y que mi ser entero sea para ti, Señor. La primera tabla de la ley habla del amor a Dios, pero la segunda tabla de la ley habla del amor al prójimo. ¿Y saben cuál es el segundo propósito? De aquí del monte, del campo, hacer planes fuertes, planes espirituales, lo más duro posible para poder penetrar a las ciudades y llevar este mismo mensaje que Dios nos está regalando ahora para advertirlas a ellas. Porque de no hacerlo, el Señor no podrá utilizar tampoco en el fuerte pregón. Yo recomiendo una cosa que nosotros debemos escuchar, porque, bueno, nuestra hermana Piri dice que hay cosas que él no sabía. No, hay cosas que no Y sabía que entonces hacer. muchos de nosotros, conociendo el mensaje que hay que salir, hemos cometido el error de salir por sí mismos solos. Y es después donde vienen los problemas y los arrepentimientos y las cosas con respecto a las situaciones que se presentan. Porque incluso hasta para salir uno tiene que ver, porque estuvimos hablando de eso una vez, ¿con quién te vas? Como dice el título de la película, que personas, como estuvimos hablando incluso hasta afines, no estuvimos hablando afines en su carácter y todas esas cosas, ¿entiendes? Hay que analizar bien, porque el enemigo puede aprovechar en nuestra desinformación, puede aprovechar esto para entonces hacernos caer y que nosotros cometamos errores y que nos sucedan cosas. Exactamente. ¿Entiendes? Por eso es que debemos de informarnos bien, porque yo fui una de las que salí. Fraga, yo fui una de las que salí. Entonces, lo que tenemos que hacer es informarnos bien al detalle en todo, porque Dios nos da instrucciones para que nosotros no cometamos errores y no tropecemos. Dios siempre ha sido firme en su instrucción. Amén. Hay algo que la palabra de Dios es bien clara. Yo pienso que el que va a salir de la ciudad debe salir por principio, no por embullo, no porque me dijeron, Amén. sino porque está convencido con la palabra de Dios que Dios lo va a guiar y Dios lo va a ayudar. Sea solo, sea acompañado, sea un batallón, pero es el principio lo que está por delante. Y yo pienso que eso es la mejor manera. Porque si es por embullo, hemos visto ya personas que han sido prácticamente por embullo y ahora están arrepentidas. Y ustedes la conocen. Y han sucedido cosas y según por ahí miles ha pasado lo mismo, en diferentes lugares. Bueno, déjeme decirle que hay hermanos que se le hace fácil porque ya vivían en el campo, como en el caso de algunos de los que están aquí. Se le hace fácil. ¿Qué le estoy diciendo que se hace fácil? Seguir en el lugar donde se encuentra. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Pero cuando se trata de proclamar el mensaje de a lleno como Dios manda en la ciudad, hay problemas. Es decir, que hay problemas todavía del lado allá, pero todavía hay problemas aquí. Lo que queremos hacer un consenso para todos participar y orar entre todos para ver si Dios nos une a todos. Amén. Y hacer lo que Dios manda en verdad. No sé si me estás entendiendo. Seguimos. La primera parte, el propósito de Dios de salir es convertirnos en espirituales.
prepararnos para lo que viene. Amén. Segunda, penetrar para poder salvar a las mismas personas que amamos como a nosotros mismos, que es al prójimo que está perdiéndose allá en las ciudades. Y déjeme decirle que la ida a la ciudad no solamente comienza ahora, ya desde hace tiempo atrás, estamos atrasados en las avanzadas, en las tropas, en los planes que tiene que hacer el ejército del Señor para penetrar y derribar las murallas de las ciudades. Estamos atrasados como pueblo para ese mensaje que Dios nos ha mandado a hacer. Penetrar las ciudades con el verdadero mensaje. Pero es que para poder penetrar el mensaje, para poder penetrar a las ciudades con el verdadero mensaje, hacen falta cosas que no tenemos, que vamos a tocar un poquitico más adelante, que eso es lo que queremos llegar. Pero seguimos aquí. Dense cuenta que la instrucción del Señor una y otra vez es la misma. En el libro Mensaje Selecto, tomo 2, página 411, miren que digo, una y otra vez, es la misma. El Señor nos ha indicado, dice la profeta, el Señor nos ha indicado, por allá dice, nos ha dado instrucción. Dice también, es el designio de Dios. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos trabajar en las ciudades. ¿Está claro el tema? Pero fuera de ella. ¿Pero dónde? Desde puestos de avanzada. Fuera de ella. Vivir aquí, pero el trabajo no es aquí. Es allá. Yo sé que por ahí por la mente dicen, sí, pero lo que tienen que atender a la agricultura, pero lo que... Vamos a llegar al final. Vamos a tratar de llegar al final. Debemos de trabajar las ciudades, pero desde puesto de avanzada. En el puesto de avanzada, sabemos que se necesita personal de apoyo para esos tantos soldados que hay. La mayor parte, la concentración de los soldados está en penetrar en las ciudades para llevar el mensaje. Esto es importante, lo que estamos nosotros viendo, lo que estamos leyendo aquí. Entonces Dios nos da un ejemplo, una cita que siempre conocemos y que siempre repetimos, pero vamos a tocarla nuevamente. Como pueblo, página 61, Evangelismo, 1899. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, Apocalipsis 14, 12. Los que guardan los mandamientos de Dios tienen la fe de Jesús, los mismos, esos mismos del mensaje de tercer ángel. Esos, como pueblo que guardan los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Nos pone ahora a un ejemplo, nos pone ahora a Enoc. Por eso tenemos que echarle un ojo, tenemos que una mirilla con Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, vuelve y repite, pero no vivir en ella, no vivir en ella. Trabajar en la ciudad, el Señor lo repite, trabajar en la ciudad, y no me voy a cansar de repetirlo, trabajar en la ciudad, porque mira que se habla de salir de la ciudad al campo, pero no se toca mucho el tema de trabajar en las ciudades. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Sí, yo te entiendo. ¿Me están entendiendo? Porque no es salir de la ciudad y ya. Y quedarse como si nada hubiese pasado. Ahora vamos a ponerle una mirilla, porque no está diciendo que nuestro ejemplo es Enoc. Y en temas atrás tocamos varios textos que nos daban el paralelo perfecto, porque nuestro ejemplo es Enoc. Porque Enoc, en el mismo libro Eventos de los Últimos Días, Maranata, y en varios libros como El Cristo Triunfante, que es el más fuerte de todos, que nos pone el paralelo perfecto entre Enoc y el pueblo adventista final. Es más, nos dice, Enoc era un adventista, lo dice así. Dice que Enoc era un adventista, que no predicó el mensaje de los tres ángeles, que no predicó el mensaje del juicio, que no predicó todas esas cosas. No lo predicó y lo dice clarito el libro de Cristo Triunfante. Así lo dice. Enoc era un adventista, mis hermanos. Pero nos dice más. Enoc era un 144,000. Él era, no que era uno de los 144,000, sino que era una representación. Ya él está en el cielo ya, como escolta de Cristo. Él era una representación exacta, con todos los parámetros, todos los paralelos de los 144,000. Asimismo, como fue traspuesto al cielo sin ver la muerte, hay un grupo que estará en la tierra y será traspuesto al cielo sin ver la muerte. Pero para poder llegar a donde Enoc llegó, hay que pasar por donde pasó Enoc. Y vamos a ver aquí algunos aspectos que están tomados también del libro Cristo Triunfante, rapidito, para poder entrar en el tema de qué es lo que es necesario para tener un verdadero puesto de avanzada, para hacer lo que a Dios le agrade que nosotros hagamos y para no dar pasos que después tengamos que arrepentirnos. Y sé lo que estoy diciendo. El Cristo Triunfante, 12 de febrero. Página 51. Enoc
no puso su morada entre los impíos. Ya sabemos ya que vivía en el campo. A partir de los 65 años comenzó a vivir en el campo. Pero dice aquí, no se estableció en alguna Sodoma pensando salvarla, se ubicó junto con su familia. Pero bueno, en el día 6 nos dice que no solamente vivía con su familia, sino que 6 de febrero, Cristo triunfante, sino que vivía con otros que de sus días escucharon el mensaje. Es una cita que no la puse aquí porque ahora voy a leer otra que se parece, cómo él llevaba varias personas hacia el puesto de avanzada que tenía. Él no lo hacía y nosotros tenemos que hacer la misma cosa. Yo no sé cómo nos vamos a hacer, pero Dios nos tiene que hablar en el día de hoy, ¿verdad? Dice aquí, se ubicó junto con su familia, dice esta cita, y era grande la familia de Enoc, porque imagínate que era 969 de años que duró su hijo y él bastante, eran familias grandes, no familias igual que las nuestras, donde la atmósfera fuera lo más pura posible. De ese lugar a veces iba a los habitantes del mundo con su mensaje recibido de Dios. Le era penosa cada visita que hacía de vez en cuando al mundo, con frecuencia iba. Veía y entendía algo de la lepra del pecado después de proclamar su mensaje. Siempre llevaba de vuelta consigo hasta su lugar de retiro a los que habían recibido la amonestación. Si iba a la ciudad, traía como un reclutamiento. Traía a los que se convertían con ese mensaje del tercer ángel de sus tías, lo traía hacia su lugar de retiro. A los que habían recibido la amonestación, algunos de ellos llegaron a ser vencedores. Otros murieron antes que viniera el diluvio. Habían vivido por tanto tiempo rodeados por la corruptora influencia del pecado, que no podían soportar la rectitud. Estos no retuvieron la pureza de la fe, sino que regresaron a sus antiguas prácticas y costumbres. Aquí hay citas que me faltaron porque ese no era el tema como tal central. Pero ahí clarito, muy clarito decía que había muchas personas que vivían entre él, que vivían con él. A veces nos imaginamos a un Enoc solo por allá, tenía una relación con Dios, que no veía nada y que cuando llegaba a la ciudad, un ermitaño. Enoc no era un ermitaño y aquí lo vamos a ver. Enoc era constante. 11 de febrero. No deambulaba ocasionalmente por las calles, ni se detenía en los lugares de diversión, como un mundano indiferente. Jamás se enredó con las conversaciones comunes, de lo que se está hablando hoy por la mañana, con los corruptos, como si fuera uno de ellos, sino solo se vinculó con los pecadores allá en las ciudades y obradores de iniquidad, como mensajero de Dios, a fin de advertir. Siempre constantemente iba a la ciudad a proclamar el mensaje, iba con un fin, no iba con otro fin, como por ejemplo personas que van con el fin de negociar, con el fin de hacer otras cosas en un tiempo tan crudo como el que estamos nosotros viviendo. El fin de no cada vez que iba era nada más advertir a los pecadores de lo que había de acaecer en los tiempos más que el mismo propósito. Porque el diluvio universal, y ustedes lo saben, que se avecina, no es nada fácil, mi amado. Y se nos ha dado todos los oráculos vivientes, todas las profecías para advertirle al mundo de lo que viene, de lo que pronto va a caer sobre el mundo. Pero nosotros aún permanecemos quietos, callados y en la misma. Los que están en la ciudad, que no han venido para el campo, los que están en el campo, que no quieren en verdad dar el mensaje como es debido. Clarito, hermano, clarito. Y Dios nos está haciendo un llamado a todos, especialmente en el momento en el que estamos viviendo. Luego de periodos, el mismo Enoc, en la misma página, en el párrafo 3, de alejamiento, volvía y se mezclaba con los profanos, con el fin de exhortarlos a aborrecer el mal y elegir el bien. Iba y se mezclaba de vez en cuando, como fiel obrero de Dios que quería salvarlo. Y con su mensaje advirtió al mundo, predicó la fe en Cristo, el que salva al hombre en su condición perdida. Es la única esperanza para el pecador. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, nosotros tenemos que hacer lo mismo que Enoc. Miren aquí que Enoc no se fue solo y que no es el plan de Dios que nos hagamos ermitaños, personas que nos metamos en lugares donde... No, miren aquí.
Cristo triunfante, página 48, párrafo 2. Los hombres y mujeres perfectos en Cristo no debieran invertir todo su tiempo de espera en meditación y en contemplación con Dios. Hay que trabajar. Oigan bien, los hombres de Dios no deben invertir todo su tiempo en qué cosa, nada más en la meditación. Como decíamos, hablábamos en tiempo atrás, hay algunos hasta que se hacen budas, todo el tiempo con la pierna cruzada ahí meditando y todo el tiempo se hacen budas espirituales, espiritualmente hablando, hermano. Miren para acá. En tanto nos congregamos en la quietud y la meditación y oración, cuando nos alejamos de la excitación y el bullicio para establecer comunión con Dios y determinar cuál es su voluntad para nosotros, no debemos olvidar que tenemos que comunicar un mensaje de advertencia al mundo entero. Tenemos que tener una comunión con Dios, pero no debemos de olvidar que hay que proclamarle al mundo, que es la gran mayoría. Y como hay citas que ni pusimos aquí, que hay que dar el mensaje, porque siempre decimos, hay ciudades pequeñas a las cuales podemos ir, como por ejemplo hay Cristo, Azón, Gualamaya. Pero el Señor siempre dice, yo quisiera que ustedes leyeran ese libro, las grandes ciudades. Cuando habla de dos ciudades, hay que llevarle el mensaje a todo el mundo. Pero dice el Señor, no, vengan para acá, enfóquense en esta que está aquí, que hay más apostasía. Necesito que ustedes vayan para allá, para esa que es la más grande ciudad. Cuando Dios nos puso aquí en Santiago, Cuba, fue con algún propósito. Fue con algún propósito. Yo creo que somos nosotros en todo Santiago de Cuba, no en toda Cuba, muchos hermanos como nosotros, regados en todas las provincias, que hablamos y que compartimos, sí, todas las semanas, que están dando el mismo mensaje. Pero cuando Dios nos puso a nosotros aquí, fue con un propósito, y fue con el propósito de advertir la ciudad impía, mano, depravada de Santiago de Cuba. Miren aquí los planes del Señor que hay en el puesto de avanzada. Debemos realizar planes sabios para amonestar a las ciudades, así como los soldados hacen planes para penetrar en las ciudades. Y al mismo tiempo, para vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de la influencia contaminadora y desmoralizadora que prevalecen en esos lugares. Debemos estar en el lugar donde nuestros niños estén salvaguardados. Y ahora vamos a ver un poquitico más sobre los niños, porque hay que hacer cosas para que sea un verdadero puesto avanzado que tiene que ver con los niños, tiene que ver con la educación de los niños. Ahora, yo le voy a dar nuevamente el mismo reto. Es una tarea. Busquen una sola cita del espíritu de profecía donde diga que la persona tiene que irse solo o solo con su familia para el campo. Búsquenlo, que no aparece. Siempre en el contexto, porque la mayoría del libro que tenemos, son compilaciones. Tanto evangelismo, como el mismo testimonio para ministros, todos esos libros son compilaciones del lugar cristiano. Siempre cuando ustedes van a los Review Herald, cuando van a las cartas, cuando van a Sign of the Times, siempre te viene hablando o arriba o abajo. En algún lugar del artículo completo siempre te habla del puesto de avanzada. Satanás se encargó de hacer esa separación para que su pueblo no supiera, para que su pueblo olvidara que hay que establecerse en puestos de avanzada, no solos, no separados. Es más, cuando nosotros vamos al plan original de la iglesia adventista del séptimo día, que no era Loma Linda, era Madison. Cuando vamos a Madison, nos damos cuenta que habían hermanos que querían levantar otros puestos de avanzadas en diferentes lugares. Y Dios, a través de la sierva del Señor, le dijo, no, ustedes no van a establecer ningún otro puesto avanzado. Dice Dios que ustedes van a apoyar el puesto de avanzada de Madison. Van a apoyar a Magan, a Spalding, a los hermanos de allí. Los puestos de avanzadas que tenían que hacerse, tenían que nacer como una hija de Madison, pero no podía nadie establecer otro puesto de avanzada que no fuera ir donde quiera que estuviese el hermano, a apoyar esa obra allí en Madison. Y yo creo que por eso hay que decir un amén.
¿Saben por qué? Porque en ese mismo libro, Spalding y Magan dicen que este mismo propósito de Dios con Madison ha de repetirse en los días finales. El Señor quiere que los hermanos en una ciudad donde se encontraban no se dispersen, que vayan para un mismo puesto de avanzada. Yo he encontrado cosas y le decía a mi hermanita y a algunos hermanos que yo nunca en mi vida había visto. Nunca lo había visto, mis hermanos. El Señor quiere que sea así, que estemos juntos. Y uno se dice, pero bueno, ¿cómo puede hacerse? Y más en el país este que estamos viendo, que no todo el mundo puede vivir en una misma tierra y algo juntos. Solamente la oración de Dios. Sabemos que todos no van a venir nada. Es el remanente del Señor. Amén. Pero para poder hacer el verdadero puesto de avanzada, mis hermanos, hay que hacer lo que dice la voz de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios. El hermano quería decir algo. ¿Y cuál es la parte más triste de esto? La parte más triste, dale, dígalo usted. La parte más triste es que entonces los que se queden en la ciudad, tristemente van a morir sin sellamiento. Entonces, las personas que nos llaman a nosotros alarmistas van a decir que nosotros nos hemos precipitado antes de tiempo primero para el campo. Pero que de 1888 teníamos que ver lo que vamos naciendo en el Evangelio, ir buscando campo. Sin embargo, se nos ha desorientado tanto y desinformado tanto que para nosotros es difícil lidiar semejante noticia. Amén. Voy a seguir con otra cita más aquí que tiene que ver con lo mismo, haciendo el mismo énfasis, el mismo llamado. Pero apunten bien esta cita porque esta cita no la van a encontrar en más ningún otro lugar. Esta cita que voy a dar aquí no está en ningún otro libro. Esta cita está tomada de los Review and Herald. Review and Herald, 27 de septiembre de 1906. 1906. Y esta otra que voy a dar, Review and Herald, 5 de julio 1906. Párrafo 8 y el párrafo 9 también voy a dar. Esto de los planes estratégicos que Dios quiere que nosotros hagamos. Se requiere un trabajo diligente. En esta crisis, ningún esfuerzo a medias tendrá éxito. En todo nuestro trabajo en la ciudad, debemos buscar a las almas como nunca antes. Dice el Señor, deben trazarse para esto planes prudentes en los puestos de avanzadas, a fin de que ese trabajo se pueda realizar en la mejor manera posible. Dios está hablando claro aquí. Cada vez más, a medida que aumenta la maldad en las grandes ciudades, tenemos que trabajarla sin temor desde los centros de avanzada. Pregunto, ¿está aumentando la maldad? ¿Sí o no? Sí. Entonces Dios nos está mandando a que hagamos planes y que hagamos puestos de avanzada, ¿sí o no? Dios nos está mandando. Miren aquí ahora. Así trabajaba Enoc en los días antes del diluvio. Enoc hacía ¿qué cosa? Tenía puestos de avanzada y hacía planes cuando la maldad abundaba en todas las comunidades populosas y cuando había violencia en la tierra, mis hermanos. Hay que hacer planes, mis hermanos. Hay que hacer planes. La mayoría de nuestros hermanos adventistas a nivel mundial salen de las ciudades con miedo a la ley dominical. Salen de las ciudades por miedo a los juicios que van a caer sobre las ciudades. Salen por motivos egoístas. Y cuando nosotros nos vamos atrás, en la palabra del Señor, en la Torah, nos damos cuenta que lo que instigaban a la rebelión y a la rebeldía en el pueblo de Israel, lo que instaban al pecado continuamente, eran aquellos que salían por motivos egoístas. ¿Cómo se llamaba? Multitud mixta. Era una multitud que no era verdaderamente el remanente del pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? Esos que salen con motivos egoístas que nunca van a faltar, van a estar también porque no podemos echar fuera la cizaña, le pertenece a Dios. Esa obra, a los ángeles, en aquel tiempo de la siega,
se van a embarcar con el Señor. Esa gente que salen así, por motivos egoístas y por miedo. Porque las plagas le van a caer estando también en el campo y se van a asombrar cuando vean las llagas sobre ellos. Es lo más triste. Hay que trabajar en las ciudades. Esta es la otra cita, el 5 de julio, ¿verdad? En la Review and Herald, 1906. Los millones que viven en los centros congestionados, ¿cuántos dice aquí? Millones, y yo creo que en Santiago de Cuba hay más de 1 millón, ¿verdad? Los millones que viven en esos centros congestionados deben de escuchar el mensaje del tercer ángel. Amén. A ver, pregunto, ¿la iglesia de Fomento predica el mensaje del tercer ángel? No. Yo quisiera que ustedes vieran el protocolo de la iglesia de Fomento para adorar. Se lo voy a dejar a Juan Carlos, no bajemos, si Dios lo permite. ¿Por qué tú no lo pones en fila? Este no es el tema ahora. Yo quisiera que ustedes vean el protocolo, el protocolo para adorar de Veguita de Galo. Los niños no pueden ir a la iglesia. Cuando el Señor dijo, dejará a los niños venir a mí. Los ancianitos ya no pueden ir a la iglesia. Los vulnerables y los que tienen las defensas bajas no pueden asistir a la iglesia. Es más, en el protocolo está dicho, está prohibida su entrada. Wow. Quédate en casa. Ese no es el tema, vamos a seguir aquí. Pero vaya a arruinarse porque Isaías... ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo está diciendo? Le dice aquí que los millones que están en las ciudades deben de escuchar el mensaje del tercer ángel. Ni Fomento, ni Veguita, ni las iglesias adventistas del séptimo día a nivel mundial están dando el mensaje del tercer ángel. Solamente un grupo que está buscando al Señor de todo corazón se llama remanente. Y la ira era contra la mujer. La guerra era contra el remanente. Esto es una cosa que debemos saber de discernir perfectamente. El tercer ángel tenemos nosotros que proclamárselo a esos millones, mis hermanos. Si nosotros no se lo hacemos, ¿quién se lo va a hacer? Por eso es tan importante hacer todo como Dios mande. Este trabajo debería haberse desarrollado rápidamente durante los últimos años. Se ha hecho un comienzo por el cual alabamos a Dios. Se están estableciendo centros de avanzada en los días de la sierra, desde donde como el antiguo Eno, nuestros trabajadores puedan visitar las ciudades, prestar un servicio fiel. Me referí al gran trabajo que se debe hacer en las ciudades de nuestra tierra, de nuestra incapacidad para hacer este trabajo, estableciendo instituciones en el corazón de estas ciudades. ¿Dónde querían los hombres hacer las instituciones? Los puestos avanzados. En el centro de las ciudades. Esto no es el plan de Dios. Debemos aprender a trabajar desde allá, los centros de avanzadas en el campo, y poner nuestra dependencia de Dios para poder proclamar el mensaje en la ciudad. No debemos de depender de edificios ni de exhibiciones, sino en el poder de la palabra de Dios. El Espíritu Santo impresionará el corazón honesto. Nuestra dependencia está únicamente en Dios. La mayoría de los adventistas que viven hoy en día, en los campos y en las ciudades, no tienen una visión concreta, una visión completa, correcta, de qué cosa es la voluntad de Dios con respecto a la proclamación del mensaje en las ciudades, con respecto a los puestos de avanzada. No lo tienen en verdad. ¿Cómo es que los predicadores u obreros deben ir a predicar a las ciudades? Esto es una pregunta. ¿Cómo es que deben ir? Desde los puestos avanzados ya sabemos ya. Pero allí en esos puestos avanzados, ¿cómo es que se deben de hacer? Como mismo mandó el Señor Jesús. Miren aquí. Evangelismo, página 62. Evangelismo, página 62, párrafo 3. En todas partes debe haber una fuerza creciente de obreros. El título es Alcanzando las secciones de las ciudades que no han sido amonestadas. Vayan los obreros a las ciudades de 2 en 2 a trabajar juntos en las diversas secciones de las ciudades que han permanecido sin ser amonestadas durante largo tiempo. Amén. El Señor nos está hablando, yo creo, en este día.
El Señor quiere que nosotros hagamos planes, grandes planes, y que personas en el campo, donde estemos establecidos por completo, vayan de 2 en 2. Con toda la planificación, el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar. Para de 2 en 2 ir a proclamar este mismo mensaje de tercer ángel allá en las ciudades. Así es como quiere el Señor que se haga. Es interesante. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué cosa es lo que debe de hacerse en estos puestos de avanzada para que sea un puesto de avanzada? ¿Qué es lo que hay que hacer para que sea un puesto de avanzada? ¿Qué tiene que tener un puesto de avanzada para ser puesto de avanzada? Número uno. Y yo puse 7. Si quieren luego ustedes añaden más. Puse 7 para que no sea tan grande. Número 1. Debe tener industrias. Como número 1. Eso es un número 1. Por eso, para puesto de avanzada, siempre, casi en todas las citas, para puesto de avanzada, para que sea un puesto de avanzada, tiene que tener industrias. Tiene que tener industrias. Amén. Voy a dar la cita. Carta 25, 1902. Debieran ver qué puede hacerse por estas instituciones para establecer tales industrias para puestos de avanzada. De manera que nuestra gente que desee dejar la ciudad pueda obtener casas modestas sin un gran desembolso de recursos y también pueda encontrar empleo. Amén. ¿Para qué son las industrias de los puestos de avanzada? No es el plan de Dios que nuestros miembros vivan en la extrema pobreza. Ella lo dice mucho. No es el plan de Dios. Ni tampoco que nuestros miembros vivan de una manera inhumana. A veces vemos a uno de nuestros miembros que se mudó al campo, que está pasando trabajo, que con los palos, que el dinero no le dio y nadie se mete a hacer nada. No, este no es el plan de Dios. Esto no es un puesto de avanzada. Esta no era la mejor manera. Esto no fue lo que el Señor... Por algo y para algo son estas grandes industrias. En las grandes industrias, de las grandes industrias también tienen que salir nuestros alimentos. Tiene que salir todo nuestro sustento. Tenemos que nosotros hacer nuestro propio alimento, mis hermanos. Y en estas grandes industrias, déjeme decirle, ¿sí? Es decir, que los que trabajan en las industrias, en esa cosa, no son los mismos que van a predicar el mensaje. Es terrible. Por eso al final vamos a hacer un análisis concreto de todo esto. Porque nosotros tenemos que hacer también todo lo que dice Dios. Todo lo que dice Dios, porque si no... Pero hay que trabajar. En lo que ella dice, es algo para que no haya piedra de tropiezo, ¿no? Dale. Para que no haya cansado de recursos. Dice, él dice la unidad. Ojalá tuviera tomo siglo. Amén, amén. Que viven en La unidad del pueblo de Dios ha sido terriblemente sacudida. Dice, pero Dios ofrece una sola en su centro de trabajo. no está ni por debajo, dice está por encima de todo, dice, y es la integridad. Ahora, si todos nosotros nos ponemos a cuenta con Dios, le pedimos a Dios que nos enseñe la integridad de todo el conocimiento, para que no haya que hacer ejemplos. Mientras tanto, si habemos, ejemplo, 20, 5, 6 se imponen o ni podemos, ahí la ciudad queda alguien que también entienda de panadería. ¿Ve? Y se queda una parte que conoce, y después una parte que conoce. Es decir, que tenemos que llegar cada uno de nosotros a entender que todos tenemos que conocer lo mismo. No nos puede faltar un conocimiento. Gloria a Dios. Tenemos que ser panaderos. Tenemos que ser Carpintería, todo, agricultura, hermano. varias Y industrias. el que no lo puede hacer no lo vamos a criticar. Pero todo se aprende. Pero para eso hay puestos avanzados para planificar y poner por obra lo que Dios quiere que se haga. Exactamente. Amén. Todo el mundo debe de Ahora vamos a seguir. Esta cita que está aquí Es la integridad. Dice, no hay otra alternativa. nos está diciendo muchas cosas. En Madison habían cerca de 60 industrias. Y cuando ustedes leen ese libro, te dice clarito que esto de las industrias de Madison
tiene ciertamente que repetirse con el remanente de Dios para los tiempos finales. Amén. Ya los mangos se perdieron, las ovejas se perdieron. ¿Y por qué? Porque no hay mano. Saquemos la cuenta. Esto nos está diciendo mucho. Esta cita nos está diciendo mucho. Ah, conserva. Esta cita nos está diciendo que no debemos irnos solos para el campo. No debemos estar solos en el campo. Yo solo con mi familia. No debe ser. Como dije al principio, esto es un mensaje completo, global, un mensaje para todos. Un mensaje para todos. No debemos irnos solos. Tampoco, esta cita nos está diciendo que debemos irnos muy lejos, a escondernos entre cuevas o en lugares remotos o en montañas. Esta cita nos lo dice claro también. Y muchas más citas. Es para huir. Sí. Ahora, en este momento, el Señor nos está diciendo que no tenemos ahora, en este momento, que estar haciendo planes para la persecución extrema, para el tiempo de angustia de Jacob. Los planes de ahora que tenemos nosotros que estar haciendo es para el tiempo de angustia previo. Para el tiempo de angustia, donde los ángeles, porque hay un librito que se llama Dios nos cuida, que el 21 de diciembre nos dice que para el tiempo de persecución extrema, el tiempo de angustia de Jacob, el Señor tiene preparado ángeles que nos van a alimentar, que nos van a buscar lugar seguro, Amén. nos van a buscar lugar donde dormir, lugar donde estar. Aquí yo tengo la cita completa en el libro Dios nos cuida de todo lo que van a hacer los ángeles en ese tiempo. Pero no podemos ahora, en este momento, estar haciendo planes para allá, sino planes para el momento en que los ángeles van a hacer así de brazos cruzados y van a decir lo mismo que dijeron cuando el sitio de Jerusalén en el año 66 y en el año 70. Ustedes fueron obedientes y se salvaron. Ustedes ahora están allá afuera. Se fueron cuando el séptimo balo se fue. Y le va a decir, como los ángeles con los brazos cruzados, a los otros: ustedes fueron desobedientes. Los ángeles no se movieron, fueron destruidos allá adentro. Ahí viene un tiempo de angustia, donde personas, como en aquel sitio, se van a morir de hambre. Y nosotros tenemos que depender en este momento y hacer planes para el tiempo de angustia previo, ahora el que viene. Pero para el otro no podemos hacer planes. Escondernos en lugares lejos, remotos. Hay gente que se van huyendo, No te sientas. huyéndole a la persecución lo más lejos posible. Cuando el Señor dice que podemos estar cerca también de la ciudad, haciendo trincheras de las ciudades, porque en el momento de persecución extrema el Señor nos va a esconder a través de los ángeles. Eso está clarito, hermano. El puesto de avanzada es un puesto de avanzada para poder estar tranquilo con el Señor, pero para poder penetrar a las ciudades constantemente, no para otra cosa. Vamos a ver si podemos que sea cogernos 15 minuticos más. Ando por el número 1 y son 7. Voy a dar ahora el número 2. Lo voy a hacer lo más rápido que pueda. El número 2. ¿Qué debe haber? Repaso al 1. ¿Qué es lo que quiere para que se pueda hacer un puesto de avanzada? ¿Qué debe de haber en el puesto de avanzada? Industria. ¿Por qué tienen que haber industrias? Para sustentarnos. Para sustentarnos, para que nuestras familias no pasen trabajo y sean verdaderos hijos. No sean pobres. No sean Pobrecito. la chancleta de Satanás, mis hermanos. Ahí donde quiere ver al pueblo de Dios, debajo de sus zapatos, Pero ¿cómo se logra pasando eso? trabajo Con en el unión. campo, muchos. Nadie hablando para sí, no todos unidos. ¿entiendes? Todos unidos, eso es lo que está Todos, buscando. todos. Una industria, busca Pensar unidad. por todos, Amén. por todos, pensar Ay. por todos, todos no sean pensar uno. por uno, pensar En por todos. pensamiento. ¿Me entiendes? Amén. Número 2, mano, número 2. Enseñanza de agricultura ecológica. Interesante para el puesto de avanzada. Miren aquí, esta cita, mensaje selecto, tomo 2 páginas 161. Una y otra vez, el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen a su familia de las ciudades y la lleven al campo, donde puedan cultivar su propia provisión. Porque en el futuro el problema de comprar y de vender, ¿será qué cosa? Serio. Será muy serio. Tenemos que cultivar nuestros propios Alimentos. alimentos. Amén. Va a haber un grupo obediente, Un un grupo grupo desobediente. desobediente. Al grupo obediente en el tiempo de angustia, previo que viene ahora, va a morir de hambre.
morir de hambre en la ciudad, como mismo se estaba muriendo con este primer sitio. El grupo desobediente. El grupo obediente encontrará un asilo en el puesto de avanzada. En el puesto de avanzada. Ese es el número 2. Vamos rápidamente al número 3. No voy a abundar mucho. Número 3. Amén. Copian ahí. Yo voy a dar casi un todo en uno. Escuela para niños. Escuela para niños. Sabemos que es imposible en este país, pero para Dios nada. Dice, he aquí yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Cuando el Señor dice que tiene que haber escuela para niños, tiene que haber escuela para niños. Ahora, quiero decir algo. Debe de haber maestro. El don de maestro no es para todo el mundo. Es un don. Quizás hayan dos, ¿verdad? Pero el Señor siempre en un puesto avanzado va a poner maestro. No todo el mundo tiene el don de ser maestro. Hay veces que hay padres que no tienen el don de ser maestro. Y por eso como padres fracasan también. Pero déjame decirle que es un don. El Señor está dispuesto a dar el don de maestro. Pero hay personas que de verdad lo son de naturaleza, tienen ese don. Amén. Entonces, esto de escuela para niños, aunque tengamos que llevar a los niños a la escuela, los niños tienen que ser instruidos, los niños tienen que ser educados en el puesto de avanzar. Los niños tienen que saber cuál es el propósito, qué es lo que tienen que hacer. ¿O se piensan ustedes que los niños van a estar dando el fuerte pregón? Porque al Señor se le ocurrió así. Porque de antemano se le estaba preparando el puesto de avanzada para poder llevar la luz al mundo. Cuando venga el cuarto ángel a resplandecer sobre la tierra. ¿Por dónde andamos? Andamos por el 3. Voy para el 4 ahora. Escuelas, debe haber escuelas para preparar obreros. ¿Y qué obreros son estos? Los mismos obreros que van a predicar el tercer ángel en la ciudad. Sí, deben haber escuelas para preparar a los obreros. Número 5. Deben haber, ¿qué? Sanatorios. Sanatorios. Para los enfermos y para los que tenemos nosotros que llevar el mensaje de salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, tiene que ser un pilar en los puestos de avanzada. Tienen que haber sanatorios. Es decir, que hay que construir en un lugar del puesto de avanzada el sanatorio, mis hermanos. Dios nos va a ayudar a hacer todo eso. Gloria a Dios. Amén. Seguimos. Los ojos de la fe. Tienen que haber casas de cultos para que sea un puesto de avanzada. Pónganle ojo a que este a veces no le gusta a mucha gente. Pónganle ojo a para que sea un puesto de avanzadas. Tienen que haber casas cultos, no en el campo, sino en las ciudades. Para poder Repito, para poder ser un puesto de avanzada, yo no voy a tocar tantas citas, mano. Yo voy a tocar una sola cita que lo va a recoger todo lo que estoy diciendo. Para hacer un puesto de avanzada tienen que haber casa culto que lo atiendan ¿quiénes? Esos obreros que van a ir a penetrar a la ciudad. Van a tener secciones, por ejemplo, el miércoles toca el miércoles, toca el sábado o toca el domingo. Todas esas planificaciones y todo eso Dios lo va a poner en nuestra mente. Tiene para hacer un puesto de avanzada que haber casa culto allá en las ciudades. No lo digo yo, ¿eh? Hoy toca aquí, mañana allá. Como Dios lo ponga, pero tiene que ser en las grandes ciudades. Casa culto en las grandes ciudades, porque si no se van a ahogar y se van a morir. Como vamos todos los de mensajes terceras para acá, se van a morir toda esa gente allí. y no queremos. Estaban aborreciendo el mensaje todos a una. ¿Entiendes? Y Dios despierta a sus otros hijos por una cadena de evangelismo. Cuando ustedes estudian la palabra de Dios es una cadena. Uno despierta al otro y así sucesivamente. Así es como Él se propone salvar a la humanidad. Entonces, gloria a Dios. Número 7. No, lo voy a dejar para el final. ¿Cuál es la cita que va a recoger todo eso? Vamos allá. Mensaje selecto, tomo 2, página 411. Párrafo 1. Sí. Mensaje selecto, tomo 2, página 411. Amén. Párrafo 1. Párrafo 1. El Señor nos ha indicado repetidamente que debemos de trabajar en las ciudades desde puestos de avanzadas ubicados fuera de ellas. Sí. En esas ciudades debemos tener casas de culto. Miren qué clarito está esto. Está recogiendo todo lo que dijimos. En esas ciudades debemos tener casas de culto. Porque cuando ella se está incluyendo, dice, debemos tener casas de culto, es lo que estamos afuera en los puestos de avanzada, fuera de las ciudades.
Allá debemos tener casas de culto como monumentos de Dios. Es decir, la casa de culto no van a hacer cualquier cosa, van a ser cosa principal en el puesto de avanzada. Va a ser un monumento. ¿Qué cosa es el sábado? Y la casa de culto, ¿qué es lo que dice aquí? Un monumento de Dios. No es cosa de poca monta. Sigo leyendo. Pero las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, a la curación de los enfermos y a la preparación de los obreros deben establecerse fuera de la ciudad, en los puestos avanzados. Amén. Amén. Y aquí ya sin querer le leí la otra que iba a dar como 7. Y el número 7 es las imprentas. Imprentas. ¿Qué quiere decir imprenta? Donde se imprimen Los libros y los y se folletos, publican. los periódicos. Amén. Bien. La verdad presente que vamos a llevar a las ciudades. Es decir, donde va a venir el ministerio de la página impresa, están que diciendo? tanto se habla en todo el espíritu de profecía, que tiene que ser algo fundamental para un puesto de avanzado. Y para los acontecimientos que pronto vienen sobre la tierra, la página impresa es de un carácter ni hablar. Porque la influencia que va a tener es mucho mayor que la influencia a veces de nosotros mismos. Van a hablar demasiado. Y por ella es que van a venir. ¿Cuántos dicen cuántos? Miles se van a convertir en un día, pero dice que harán su impresión. ¿Por qué cosa? La página impresa. Por el conflicto de los siglos. Por las cosas que nosotros vayamos a llevar con respecto a las verdades que han de venir sobre el mundo entero. Cuando nosotros le digamos a la gente, está bien, usted dice eso, pero va a venir una ley dominical y va a ser por el cambio climático. No, pero que cuando venga la ley dominical, que nos vean a nosotros predicando con el poder del Espíritu Santo, no va a quedar de otra, que el Espíritu Santo le va a ablandar el corazón y va a caer de rodillas a esa persona. ¿Y qué debo hacer? Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y así como Pedro se convirtieron 3.000 y después 5.000 y de ahí miles y miles. Dice que ahora va a ser peor porque van a ser miles y miles y miles en un día. Ajá. La séptima es la imprenta. Por eso es que dice que las instituciones destinadas a la publicación de la verdad, y más abajo hay otra cita, recibiréis poder el 20 de mayo, donde habla de nuestras casas editoriales fueron establecidas ¿con qué propósito? Para realizar la obra de Dios, enviar luz del cielo a todo lugar habitado del planeta, para traer vidas preciosas al seno de Redir. Que las casas editoriales sean industrias, también forman parte de industrias, misioneras destinadas a convertir a la gente. Esta tarea las identificará como la obra del maestro. Alabado sea el nombre del Señor. Tienen que haber imprentas. Entonces, todas estas cosas nosotros la vamos a concretar. Yo lo voy a dejar por aquí. Yo lo voy a dejar por aquí ya por el tiempo. Son las 5:05. Pero yo creo que el Señor ha hablado para todos nosotros. Oremos los unos por los otros. Lo que tengamos que decir ahora mismo, lo vamos a decir entre todos. Todos tenemos, yo creo que los que estamos aquí, tenemos el deseo que se hagan estos puestos avanzados. Que se haga el puesto avanzado. Y yo creo que en la unidad está la fuerza. Yo creo que si nosotros predicamos el mensaje y nos esforzamos un poquitico, vamos a hacer como Enoc, que vamos a llevar personas que apoyen allá el puesto avanzado que él tenía. Yo creo que eso va a suceder. Que el Señor nos va a ayudar en todo para poderlo tener. Y yo creo que comenzó ya con este lugar aquí. Yo creo que comenzó con este lugar. Amén, amén. Ahora, una de las cosas necesarias para el puesto avanzada, que son las imprentas, aquí no hay corriente, pero el puesto avanzada puede ser aquí y también en un lugar donde haya corriente, donde se vayan imprimiendo los papeles. No sé, un ejemplo. Estoy poniendo, También tenemos porque una nosotros cosa. tenemos imprenta, tenemos impresora y tenemos, gracias a Dios, las cosas necesarias para poder imprimir También vamos a hacer una cosa, hay que imprimir lo necesario. los materiales de Es verdad decir, ya presente. que no hay tanto recurso y todo cuesta, un ejemplo, ponerle al conflicto de los siglos lo que le interesa a la gente, como el sábado. En una sola hoja, Ajá, algo que la gente mire. en una sola Y ya hoja, se lo convence. Ahora lo necesario. más importante es el sábado. porque es El lo tema único más por lo cual importante de viene todo, por miles y miles y miles y miles, con lo que tenemos a la mano es el sábado. el sábado, Cambio porque climático. es lo que ahora es lo que viene Perfecto. ahora. Porque ya nosotros tenemos dos trataditos que hablan sobre el sello de Dios, la marca de la bestia, y el otro es El último Lo mensaje que de quería decir, hermano, era que en primer escrito dice, cuando comiencen a caer las plagas, cuando comiencen a caer las plagas,
lo que se Hablar, burlan, chicos, que no se ve. lo que se burlan del pueblo de Dios, dice, lo que se burlan del pueblo de Dios, no abrirán más su boca. ¿Ves? Porque dice que las plagas van a caer sobre ellos. Y van a ver que el pueblo de Dios tenga la razón, lo que predicaban del sábado. Y tenemos que tratar de imprimir el sábado con respecto a todas las plagas. Y que no es la vacuna, un ejemplo, para que ellos entiendan bien que no es nasocuco, no es nada. No lo vamos a poner nada de eso, pero sí vamos a hablar del sábado. Dice, este es el antídoto, esta es la cura. No, y también el cambio climático, para que cuando ellos vean que viene el cambio climático y nosotros habíamos predicado primero respecto a eso, digan, es verdad, lo que ellos estaban... No, y que, pero y que ya eso es saben una ya de los cambios cantidad climáticos. de citas, también del espíritu Pero profecía ya saben quién. y de la propia Biblia, Ya que saben hablan de de cambio antemano, climático también. Cuando llegue la ley. Cosas. Y que venían para dar ley dominical. Todo eso está escrito, man. Todo eso está escrito. Que va a haber ya de corte de madera para hacer los trabajos que hay que hacer. Porque vienen en las leyes, va a venir también la restricción de que los palos que no estén en el suelo no se van a poder cortar. Viene restricción. porque Y van a el venir, cambio por el tema del climático. cambio climático, lo que va a venir va a ser terrible. Entonces Y, nosotros y tenemos sobre que- el tema del agua, que ya se está anunciando ya, que el agua tuya no va a ser tuya, el agua que tú tengas en tu pozo y todo eso. Así que solamente depender de toda palabra que salga de la boca de Dios, el Señor nos va a ayudar. ¿Cómo no? El Señor nos va a ayudar. Ahora, lo que Esto sí tiene necesitamos, esto tiene que ser una oración colectiva. Cada uno en su corazón ore por esto. Y nosotros podemos hacer aquí también un puesto avanzado, nada más con un convertidor de corriente y una batería. también, ya, simplemente ya no hace falta de otro lugar Yo, lejos donde Enrique. haya que estar imprimiendo por él. Está lejos por allá, Yo te escuchen digo bien. que en estos últimos días dice que Dios permitió la COVID, la vacuna, la restricción, y que ya ahorita no tengamos derecho a la comida, para que el pueblo pueda unirse. Dice, Claro. Dios permite la escasez, por eso un capítulo completo. Dios permite la escasez, que tú tengas necesidad. ¿Para qué? Para unir las necesidades de todos y que todos seamos uno y comportamos todo. Porque ahora estamos en la abundancia y no nos acordamos de los hermanos. Pero el hermano está hablando de eso, pero eso es lo que dice el Espíritu de Profecía.